porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Prepara tu corazón para escuchar lo que el Señor tiene para ti hoy. Buenas noches. Qué bueno es que usted tome la decisión de unirse a esta transmisión, a este estudio bíblico, y sacar un momento para escuchar lo que Dios quiere hablarnos esta noche. Quiero invitarle para que por favor tome su Biblia y la abra conmigo en Mateo 8, versículo 23. ¿Sabe que una de las cosas que más prueba la fe de un creyente son los momentos difíciles, los momentos de calamidad, las situaciones que llegan repentinamente y sin esperarlo, y que a veces hacen que nosotros veamos que no hay salida y que el camino es difícil, tan difícil, que no tenemos escapatoria de esa situación? Jesús quiso mostrarnos un poco acerca de estas situaciones y dejó este mensaje en la palabra para que nosotros aprendamos de ella. Dice así la palabra del Señor. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos entonces fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y las olas le obedecen? Esta enseñanza es muy, muy importante. Y el Señor la deja acá en su palabra para que nosotros aprendamos y entendamos de que a nuestra vida van a llegar tormentas, al igual como llegó a esa barca. Y es que cualquier creyente, cualquier persona pensaría que el caminar con Cristo es un camino de paz y tranquilidad donde todo va a estar bien. Sin embargo, no es así. El mismo Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y yo sé que usted, así como yo, hemos pasado por tribulaciones, por momentos difíciles, por momentos de angustia, por momentos donde nuestra barca, al igual que esta que se menciona acá, se ve inundada y nos vemos hasta el cuello. Y tal vez a veces no hayamos salido. Pero el Señor Jesús terminó diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, confíen. Yo he vencido al mundo. Dice que luego subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. Y de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Cuando usted y yo decidimos seguir a Jesús y que Jesús está en nuestra barca, es inevitable que las tormentas puedan venir a nuestra barca y tratar de inundarla. Es inevitable, hermano. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque en el mundo tendremos aflicción. Situaciones del mundo que a veces no controlamos. Situaciones de nuestra vida que no controlamos. En el mundo tendremos aflicción. Pero nuestro trabajo es confiar. Note que en este caso, cuando llegó la tormenta, dice que no era una tormenta suave. Era una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Y más importante aún, dice que Jesús estaba dormido. No sé cuánto tiempo pasó desde que empezó la tormenta hasta que fueron a despertar a Jesús, como dice en el versículo 25. Pero sí sé que muchos de estos discípulos, varios de estos discípulos, eran pescadores. Quiere decir que en algún momento de su vida, pescando, tuvieron que verse en dificultades por tormentas también. Sin embargo, dice que esta era una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. El libro de Marcos dice que las olas azotaban la barca de tal manera que se inundaba. Yo me imagino y pienso
que muchos de estos discípulos, pescadores o con experiencia en el mar, trataron de calmar, trataron de que la barca no se hundiera. Trataron por sus propias fuerzas de hacer que las velas, que las cuerdas, que la barca no se hundiera. De tal manera que llegó el momento en que no pudieron y fueron a despertar a Jesús. Qué importante es saber que en nuestra vida llegan tormentas, llegan situaciones que muchas veces tratamos nosotros de controlar con nuestras propias fuerzas. Cuando llega tal vez una deuda a nuestra vida, un problema económico, nosotros decimos, no, yo puedo ver de qué manera me la juego para afrontarla. Cuando hay un problema familiar, decimos, yo puedo. Cuando hay un problema de X o Y situación, siempre tratamos de hacerlo por nuestras propias cuentas. Siempre tratamos de resolverlo con nuestras propias fuerzas. Pero el Señor dice en su palabra que no es con nuestra propia fuerza. Y vea qué importante. Dice que los discípulos fueron a despertarlo. Uno de los propósitos por el cual el Señor permite que lleguen tormentas en nuestra vida es para acercarnos a Él, para buscarle a Él, para entender que Él es el único que puede hacer algo por nosotros. Así como en este caso los discípulos entendieron que el único que podía ver si podían hacer algo era en aquel del cual habían visto hacer milagros y hacer obras maravillosas. Cuando usted y yo estamos pasando por alguna situación de angustia o dificultad, entendamos que el Señor lo que quiere es que le busquemos. Nuevamente, uno de los propósitos por el cual el Señor permite tormentas en nuestra vida es para que nosotros acudamos a Él y le busquemos. A veces es necesaria la tormenta para que nosotros volvamos nuestra mirada al Señor y le digamos, ya no puedo. Vea que me estoy inundando. Y es importante porque a veces al hacerlo por nuestras propias fuerzas y al tratar de resolver las cosas por nuestras propias fuerzas, muchas veces vemos que el Señor parece que no está, parece que está dormido, incluso. Igual que como acá el Señor está dormido. Pero es necesario a veces para que nosotros podamos ir donde el Señor y decirle, Padre, te necesito, porque me estoy ahogando, me estoy hundiendo y ya no puedo más con esta situación. La palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor quiere que en medio de la circunstancia, que en medio del problema, nosotros vayamos a Él, acudamos y le digamos, Señor, aquí estoy. Tú eres mi auxilio, tú eres mi ayuda. Los discípulos dicen que fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Y Jesús se levanta y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Qué interesante. Qué interesante porque el Señor no les dice hombres sin fe, sino que les dice hombres de poca fe. Quiere decir esto que nosotros tenemos un nivel de fe en nuestra vida. Y en este caso, si los discípulos tenían poca fe, y si el Señor les dice hombres de poca fe, ¿cuánta fe cree que tenga usted o que tenga yo? ¿Una fe mayor que la de los discípulos o una fe incluso menor que ella? Imagínense que es así, que el Señor dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. ¿Ha visto usted un grano de mostaza? Le diríamos a este monte, pásate, muévete. ¿Cuánta fe necesitamos nosotros para no tener miedo en medio de las situaciones? ¿Cómo está nuestro nivel de fe en medio de circunstancias adversas? ¿Cómo está nuestro nivel de fe en medio de pruebas? ¿Cómo está nuestro nivel de fe cuando vemos que se nos viene la deuda encima? ¿Cómo está nuestro nivel de fe y confianza en el Señor cuando vemos que no tenemos salida de este problema familiar? ¿Cómo está nuestro nivel de fe cuando muere un ser querido repentinamente y no lo esperábamos? Y decimos, ¿por qué? ¿Y sabe qué es lo peor? Que a veces sentimos miedo
Igual que los discípulos sintieron miedo en aquel momento, nosotros tenemos miedo porque no vemos la salida a nuestra deuda. Tenemos miedo porque si se va esta persona de mi vida, ¿qué voy a hacer ahora? Tenemos miedo porque si fallece alguien cercano a nosotros, decimos, ¿cómo va a seguir mi vida sin esta persona? Tenemos miedo porque si me quedo sin trabajo, ¿cómo voy a hacer con mis deudas? Cualquier situación que nos atemorice nos separa de la confianza del Señor. El temor es algo que corroe muy profundamente la confianza en el Señor. El miedo llega a carcomer la confianza que usted y yo tengamos en el Señor. Y eso va muy de la mano con la fe que usted y yo tengamos. La confianza que usted y yo tengamos en el Señor. No es casualidad que el Señor en este caso les diga a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Y el Señor nos dice en esta hora, ¿por qué tienen miedo? ¿Qué situación estamos atravesando en este momento? Yo no sé personalmente qué situación está atravesando usted y usted no sabe qué situación estoy atravesando yo en este momento, pero el Señor la conoce. Pero más importante aún, yo sé que hay una situación que estamos atravesando ambos y todos nosotros. Y es esta situación de la pandemia. Esta situación que desde hace 7 meses ya nos tiene atemorizados, nos tiene con dificultades para muchas cosas. Y al principio era momentos de mucho temor y todavía lo es. Pero el Señor siempre está en control de todo. Siempre, siempre está en control de todo. Y en este momento todavía podemos confiar en que el Señor tiene el control. Y el Señor nos pregunta, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. No sé si me entiende lo que quiero decirle. El Señor siempre, en medio de la prueba, en medio de la tormenta, Él está en control de todo. Siempre y cuando su confianza esté puesta fielmente en el Señor. ¿Sabe por qué a veces nosotros en pruebas y en dificultades muchas veces nos atemorizamos, igual que los discípulos? Y en pruebas y en dificultades decimos, ¿ahora qué voy a hacer? Porque nuestra confianza no está puesta en el Señor. Nuestra confianza está puesta en nuestras propias fuerzas. Por eso es que el Señor, en medio de la prueba y la tormenta, permite que esto ocurra para que nosotros busquemos de Él y aumentemos esa confianza y esa fe. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Dice en el versículo 26, hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Aleluya. Usted sabe qué pasa cuando usted y yo clamamos al Señor y buscamos al Señor en medio de la prueba. Inmediatamente cuando usted y yo invocamos el nombre de Jesús, Él se levanta con poder, se levanta en gloria y resuelve toda situación. De una manera que tal vez usted y yo no entendamos. De una manera gloriosa, siempre. Porque Él siempre se va a glorificar en todo. Pero el Señor dice la palabra de Dios que calma la tempestad, calma los vientos, calma las pruebas, calma toda situación que esté agobiando y angustiando nuestro corazón. Y todo queda completamente tranquilo. La misma palabra del Señor dice, confíen, confíen, yo he vencido al mundo. Dice que los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y las olas le obedecen. Me llama mucho la atención porque esto, además de obviamente decirme a mí que el Señor siempre se va a glorificar y siempre va a actuar para gloria. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo vemos que la situación se resuelve, cuando usted y yo vemos que un milagro sucede en medio de la prueba, es para darle gloria y honra al Señor. Pero también me llama la atención que ellos se preguntan, ¿qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y las olas le obedecen. ¿Por qué se preguntan esto? Porque aunque habían caminado con el Señor todo este tiempo,
aún no habían terminado de entender que estaban siguiendo a Jesucristo, el Dios hecho hombre, todopoderoso, lleno de poder y gloria. Si ellos hubieran entendido esto desde un principio, les puedo asegurar que desde un principio ellos no hubieran temido de la tormenta, porque Jesús está en la barca. Porque ellos hubieran sabido que Jesucristo era poderoso y que no había nada de qué temer. Pero ellos no habían terminado de conocer a ese Jesús. Ahora bien, usted y yo estamos en un proceso de conocimiento, pero es necesario que entendamos que ese Señor que usted y yo tenemos y seguimos es un Dios poderoso, que siempre está en control de todo. Así que, hermano, aunque venga la tormenta, aunque venga la dificultad, aunque venga la angustia, aunque vengan momentos de prueba y de aflicción, si Jesús está con usted, o más aún, si usted está en la barca de Jesús, usted puede estar seguro que aunque las olas de esa prueba lleguen golpeando su barca, que aunque las olas de esa prueba lleguen a inundar su barca hasta el punto de hundirse, o de estar a punto de hundirse, puedo asegurarle que si Jesús está en su barca y usted va con Jesús en esa barca, no se va a hundir. El Señor se va a glorificar con poder, y el Señor se va a levantar con poder, y va a calmar la tempestad, y se va a glorificar en esa prueba. Así que, hermano, la próxima vez que usted tenga una prueba, o si está en medio de una prueba en este momento, dígale al Señor: Padre, te necesito. Y no tengo miedo de la prueba, porque mi confianza y mi fe está en ti, Señor Jesús. Dígale al Padre: Señor, no entiendo por qué las olas están golpeando mi barca. No entiendo por qué esta aflicción está golpeando mi barca y mi corazón. Pero mi confianza está en ti, y tú estás en mi barca. Y si tú estás en mi barca, nada me podrá hundir. Buenas noches. Desesperaría, simplemente creo que moriría, todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Tú eres la razón de mi existencia, la respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido, porque un día te veré. Y pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti. Fui creado para ti, tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Y tú eres quien guía mi melodía.
Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca.